Lunes 2 de marzo del 2020, muy buenos días amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al Amanecer. Aquí empezamos con el desarrollo de la información y atención que el día de ayer se informó de 5 nuevos casos de coronavirus en el Ecuador. Aquí les tenemos preparados el siguiente informe. Autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron la existencia de 5 nuevos casos del coronavirus 19 en Ecuador. Se trata de 5 personas del núcleo cercano de la mujer que dio positivo. Las 5 personas estaban dentro de la lista de contactos de la mujer. Así lo indicó la ministra de Salud Catalina Andramuñó. En la mañana informamos que el cerco epidemiológico de 149 contactos se amplió a 177. De los cuales el núcleo familiar primario, es decir, el más cercano al caso índice, al caso primario, a la señora positiva, han resultado 5 casos positivos para COVID-19, los cuales se encuentran con una sintomatología leve. Los nuevos casos de coronavirus en Ecuador, según la ministra, no presentan síntomas graves y están aislados en sus domicilios. Con los nuevos casos, en total se registran 6 casos del nuevo coronavirus en Ecuador. Inicialmente el número de personas que se dijo que estuvieron en contacto con la mujer fue de 89, pero la tarde del sábado las autoridades confirmaron el seguimiento a 149 individuos. Sin embargo, el domingo la cifra se amplió a 177. Realmente en el momento que el día de ayer se indicaba que teníamos 149 contactos, haciendo la vigilancia epidemiológica debimos incrementar otros casos del entorno familiar y se llegó a 177. Dentro del entorno familiar encontramos personas con síntomas leves que obviamente debíamos hacerle el examen y de hecho 5 personas están positivas. Todos están en su domicilio porque presentan síntomas leves, están en cuarentena con la supervisión del personal médico de nuestro Ministerio de Salud. Hasta las 12 del domingo, el estado de salud de la ecuatoriana que residía en España es reservado por el Ministerio de Salud. Además, indicó que continuaba en la unidad de cuidados intensivos de la Casa de Salud, adecuada para el tratamiento de estas enfermedades respiratorias. Queremos reiterarles que la señora continúa ingresada en una casa de salud, se encuentra en iguales condiciones, estamos en monitoreo constante para ver la evolución de la misma. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, amables televidentes, ahí teníamos un reporte de lo que informaba ayer el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional sobre los 5 nuevos casos de coronavirus. Y para eso tenemos hoy invitados en Esmeraldas, sobre todo para tratar esta problemática, cómo se está abordando aquí en el Cantón de Esmeraldas. Muy bien, y hoy tenemos la presencia de Silvio Burbano, vicealcalde de Esmeraldas, Beto Estupiñán, de Gestión de Riesgos del municipio, la doctora Ligia Ceballos, responsable de Dirección de Diagnóstico y Tratamiento, además de Mariana Verduga, en representación de la Gobernación de Esmeraldas. Y también teníamos como invitado a Rafael Lemos, director distrital de Salud. Sin embargo, el último no ha podido asistir a esta entrevista, sobre todo para tratar las diferentes problemáticas y cómo se va a abordar el tema de coronavirus. Muy bien, muy buenos días y bienvenidos. Empezamos con usted, Silvio Burbano, vicealcalde del Cantón Esmeraldas, sobre las recomendaciones que se dio el día de ayer con respecto a lo que las recomendaciones y sobre todo de cómo se va a abordar este tema que ayer se llevó a cabo en el ECU 911. Muy buenos días, mi estimado Gustavo, gracias por la invitación. El saludo a todos los panelistas, el saludo al pueblo de Esmeraldas. Mire, con la responsabilidad que nos caracteriza, Gustavo, frente a esta amenaza eminente a la población ecuatoriana y Esmeraldas como parte de ella, el Cantón Esmeraldas, a través de nuestra compañera alcaldesa Lucía Sosa, el día de ayer, el día sábado, convocó al COE cantonal para el día de ayer y efectivamente se llevó a cabo el mismo, en donde estuvieron todas las instituciones que son parte del COE cantonal, en donde se han hecho algunas recomendaciones, se han tomado resoluciones y en ese sentido es que se plantea un primer elemento que es fortalecer el tema de la bioseguridad. En ese tema nos va a permitir que el Ministerio de Salud
sea quien tome la posta para que oriente adecuadamente a la población, siendo que el problema es eminente, pero que no hay un tema de alarma en función de que se tomen todos los procedimientos correspondientes, tanto en aeropuertos, puertos, terminal terrestre, se incorpore, por ejemplo, se active lo que es la mesa de salud en todo su ámbito para poder dar una respuesta al pueblo de Esmeraldas, porque en estos momentos nos corresponde es establecer protocolos, establecer una serie de procedimientos técnicos para evitar que seamos vulnerables frente a esta amenaza eminente de la población esmeraldeña. En ese sentido, considero que lo ocurrido el día de ayer ya están las instituciones con toda la información para que se establezcan protocolos dentro de cada una de ellas y hacia afuera la población. El Ministerio de Salud lamentablemente no está aquí, el responsable, pero sí hubiese sido importante para que de este espacio que estamos en contacto con nuestra población pudiese establecer qué otras cosas se están haciendo en función de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Jefa política, con respecto a lo que se está llevando a cabo, así es como decía el vicealcalde Silvio Burbano, era importante la presencia de aquí del Ministerio de Salud Pública como principal encargado y vocero sobre todo de lo que se va a abordar aquí en el Cantón Esmeraldas y la provincia en general. Mariana Verduga, con respecto a la representación de Gobernación de Esmeraldas, ¿cómo se va a abordar este tema y de qué manera se va a asistir a la población? Muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista, y a los esmeraldeños que están escuchando a través de este medio de comunicación. En efecto, Gobernación está ya abordando, lo ha hecho desde el primer momento, encargándose precisamente de la articulación con las instituciones que corresponden hacerlo, principalmente como la lógica nos lleva a concluir pues con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene el papel protagónico en esta situación, en esta inminencia, que tiene como consecuencia pues el riesgo en la salud de la población. Así que se está articulando a sí mismo, de ser necesario, no solamente el Ministerio de Salud Pública en ese sector, sino también a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tienen que todas las instituciones estar preparadas para poder solventar cualquier emergencia. Tenemos ya los casos que han sido ya declarados oficialmente por la señora ministra de Salud y la forma como se está abordando, y lo mismo se hará en cada territorio. Tenemos que estar escuchando siempre, estar atentos a esas medidas que se da por parte del Ministerio de Salud en la parte central, a fin de que desconcentradamente también hagamos lo que nos corresponde. Muy bien, muchísimas gracias. Beto Estupiñán, de Gestión de Riesgos del municipio. El día de ayer se activó un COE a nivel aquí en el EQ 911 para tratar esta problemática. Además se hizo varias resoluciones. Coméntenos sobre ello. Bueno, un gusto y un saludo siempre cordial a todos los televidentes de Telemar. Primero, un llamado a la calma a la población, y es por eso que el COE cantonal, a través de su presidenta, la alcaldesa de Esmeraldas, convoca a este comité de operaciones de emergencia para que, liderados en este caso, o coordinados a través de la mesa técnica de trabajo número 2, que es la de salud y atención prehospitalaria, cuyo representante es el director provincial o director distrital, en este caso, de salud, puedan generarse las directrices necesarias, como los panelistas quienes me antecedieron la palabra, deban generar para que las instituciones primero, empresas, organizaciones, industrias que tienen atención al público puedan generar de forma adecuada para que no exista una mayor propagación de este COVID-19, coronavirus, que indudablemente ya tiene sus las primeras personas contagiadas. Y hay que recordar lo siguiente: de 100 personas contagiadas, el 20% es muy probable que puedan tener un grado de hospitalización. Es decir, el 80% de la población que es infectada no pasará de forma leve. Y apenas el 2%, hablando a nivel general, es muy probable que pueda llegar a tener casos muy crónicos. En todo caso,
se establecen los protocolos y los procesos que están endilgados al Ministerio de Salud Pública, puertos, aeropuertos, lo que trabaja a nivel de movilidad para las personas, van a tener un rol un poco más estricto en este caso. Recordemos que Esmeraldas tiene la autoridad portuaria, tiene terminal terrestre, tiene el aeropuerto, y estos asistieron para poder generar un trabajo mayor de coordinación. Y es por eso que el COE cantonal hace este llamado, porque indudablemente hay lugares en donde va a existir concentración masiva de personas, sean estos bares, karaokes, discotecas, pero también eventos, espectáculos públicos en donde es muy probable que exista una suspensión de ellos en el marco de lo que pueda evolucionar la propagación del virus. Entonces, primero es un llamado a la comunidad, a la calma. Es un virus que asimismo tiene una baja letalidad, pero que indudablemente nos concierta a todos como instituciones para poder trabajar de forma mancomunada. Muy bien, eso es la recomendación, y sobre todo que vamos a estar abordando un poco más del tema de cómo se llevó a cabo ayer el día del COE, sobre todo para determinar las resoluciones y también las acciones de preparación y respuesta por parte de las autoridades aquí en Esmeraldas. Vamos a ver un video a continuación sobre las recomendaciones para poner en contexto, y además que nos explique la doctora Ligia Ceballos, responsable de la Dirección de Diagnóstico y Tratamiento, sobre esta enfermedad que pone en alarma al mundo entero. Aquí el informe. Autoridades del Ministerio de Salud Pública para prevenir enfermedades virales respiratorias como coronavirus se recomienda: evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en tu codo, no en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Además, se recomienda quedarse en casa si se encuentra enfermo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico, enrociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con tu doctor. Usa mascarilla para evitar contagiar a otros. Si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarilla si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. El uso de mascarilla es también esencial para los trabajadores en el área de salud. Recuerda que las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Un aporte de Telemar para la comunidad. Muy bien, ahí teníamos un informe sobre el coronavirus, sobre todo las recomendaciones que se da a la población por esta enfermedad. Y para eso tenemos la presencia de la doctora Ligia Ceballos, responsable de la Dirección de Diagnóstico y Tratamiento, quien nos va a explicar de qué manera se podría dar a conocer esta enfermedad como el coronavirus y qué es el COVID-19 para poner en contexto a la población. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días con toda la población televidente, con toda la población oyente. El COVID-19, que es como ha catalogado la OMS al coronavirus o al virus de coronavirus que tenemos actualmente, es una especie de virus tipo ARN encapsulado, como nosotros lo solemos llamar en el ámbito de salud, que no es nuevo, por decirlo así, o su cepa no es nueva. Hay que entender esto. Nosotros ya hemos tenido este tipo de virus, este tipo de pandemias, con otro tipo de mutación en años anteriores. En el 2002 exactamente nosotros tuvimos el SARS, que tuvo un contagio de 8.000 personas, un poco más de 8.000 personas, con una tasa de letalidad del 10%. Luego, en el 2004, tuvimos el MERS, en lo que es el Medio Oriente, que tuvo una tasa de letalidad un poco mayor del 30%. Actualmente el COVID-19 tiene una tasa de letalidad del 2%,
que va más dirigida hacia pacientes adultos mayores, pacientes con comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos que estén consumiendo algún tipo de medicamento inmunosupresor, como es el caso de los enfermos de artritis reumatoidea, de los enfermos oncológicos y otras enfermedades. Ellos son los más afectados. No se ha reportado a nivel mundial el caso o casos de población infantil. Es importante, como ustedes acaban de exponer, las medidas de prevención, pero más que ello es primordial no caer en pánico, no desinformar a la población, no promover memes y muchos comentarios que me ha tocado observar en redes sociales que lo que hacen es eso, crear el pánico. Cuando nosotros creamos pánico en la población, esto provoca desorden y obviamente vamos a llevar a una mayor propagación del virus. La preocupación del virus actual es precisamente ese, que tiene mayor tasa de propagación y mayor tasa de contagio que los virus de años anteriores. Y es esa la alarma que hay a nivel mundial. Actualmente tenemos un poco más de 89,000 pacientes infectados, pero tal como ya lo había referido alguno de mis compañeros, apenas el 15 o 20% puede llegar a presentar sintomatología y de estos apenas el 2% graves. Asimismo, el 5% puede llegar a desarrollar una enfermedad respiratoria grave tipo neumonía que amerite hospitalización y más del 70% pasarán a lo mejor asintomáticos. Otro punto a tener en cuenta es el hecho de que ya tenemos pacientes asintomáticos que son capaces de transmitir, que es lo que ha pasado. Los 5 casos que reporta la ministra posterior al caso índice han sido del círculo más cercano a lo que fue el caso índice, es decir, familiares de la señora. No tenemos en Esmeraldas hasta ahora, ni en el IES, ni a través del Ministerio de Salud Pública, el reporte de algún caso que sea sugestivo de coronavirus o que haya meritado hospitalización y por ende un aislamiento para investigación. Entonces, eso quiero recordarle a la ciudadanía, porque el día de ayer tuvimos una afluencia masiva en el hospital del IES, en donde muchas personas con síndromes gripales comunes propios de nuestra estación estaban preocupados por el hecho de presentar sintomatología y muchos nos referían, es que yo viajé, es que tuve contacto con alguien que llegó fuera, es que tengo un familiar que vino de España, que vino de Italia, y les recuerdo y les reitero, señores, por ahora, no digo que no va a haber, por ahora no tenemos casos reportados ni a nivel IES ni a nivel del Ministerio de Salud Pública. Muy bien, doctora, así es. Y con respecto a lo que usted acaba de mencionar sobre todo las alarmas que se generaron, el gobierno impuso una línea telefónica, el call center 171, para posibles casos de coronavirus. El día de ayer se registraron 33.552 llamadas hasta las 20 horas del domingo. Eso es preocupante y además, como usted dice, no hay que poner en alarma a la población y de estar informados. Para ello tenemos el siguiente informe sobre lo que usted acaba de mencionar, sobre todo algunos datos con respecto a lo que es el coronavirus. Adelante con el informe. El coronavirus es un tema que nos tiene preocupados a nivel mundial. Se está expandiendo más rápido afuera de China. Hay casos en más de 40 países y ya llegó a América Latina. También está sacudiendo la economía mundial por su impacto con los mercados y en distintas industrias como el turismo y el comercio. Pero a pesar de todo esto, no tenemos por qué desesperarnos. ¿Saben por qué? Por estas 3 razones. Primero, porque el riesgo de muerte es muy bajo para niños de hasta 9 años, es casi nulo. Y si tienes entre 10 y 50 años, el riesgo es de 0.4%. Y para la población total, la tasa de mortalidad es de un promedio del 2%. Es decir, mucho más bajo que las enfermedades como el SARS y el MERS. Por otro lado, en China, donde surgió el virus, los contagios y fallecimientos siguen bajando sus cifras y a nivel mundial, casi 30.000 personas contagiadas ya se recuperaron. Y por último, el gobierno de Estados Unidos se pronunció manifestando que ya se está desarrollando una vacuna para esta enfermedad. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, amables televidentes, y luego de dar a conocer el primer caso de coronavirus en Ecuador, se activó un comité de operaciones y emergencias en Esmeraldas para tomar acciones sobre esta enfermedad, las cuales le estaremos comentando más adelante después de la pausa comercial, donde tenemos las versiones de las autoridades de aquí de Esmeraldas. Vamos a un corte.
Muy bien, amables televidentes, continuamos con más de este conversatorio sobre todo lo que estamos tratando en este momento, la enfermedad del coronavirus. Y el día de ayer, como se había mencionado, se realizó un comité y para eso el vicealcalde nos va a explicar sobre estas medidas, que es el fortalecimiento de plan de sensibilidad que se va a llevar a la comunidad, cuál está estipulado y sobre todo de qué manera se va a fortalecer la supervisión a las personas en el Cantón Esmeraldas, sobre todo hablando de movilidad en diferentes puntos de la provincia. Sí, mire, allí para ese aspecto, para ese primer elemento de la sensibilización, reitero, todas las instituciones vamos a través de los diferentes medios de comunicación y de manera directa en nuestras instituciones, dar las orientaciones adecuadas a la población. Con mayor información, inteligenciar a la población cuáles van a ser los procedimientos para evitar el contagio. En ese sentido, reitero, el Ministerio de Salud debe de estar a la vanguardia de esto. Debe de ser el Ministerio de Salud, a través de los medios de comunicación, redes sociales, poder llegar con las brigadas en los barrios, es decir, poder darle la información adecuada para que la gente no entre en pánico, porque eso es lo más importante. Para ello también, desde el lado de las instituciones, como es la Policía Nacional, el propio Ejército, tener los controles necesarios con las personas adecuadas en función de poder trabajar esto. También creo que una de las acciones importantes que el día de ayer se ha tomado es que desde las instituciones, mi estimado Gustavo y población esmeraldeña, se capaciten funcionarios en cada una de las instituciones con el Ministerio de Salud para que sean los que en cada una de las instituciones puedan proporcionar la información, porque mientras tengamos la información adecuada vamos a poder tomar las medidas necesarias para evitarnos esto. Yo quiero también manifestar y aprovechar la oportunidad de que es hora que el gobierno central también cumpla con algunas situaciones aquí en Esmeraldas. Mire, el pueblo de Esmeraldas, no solo un solo sector, viene demandando la reapertura del hospital Delfina Torres de Concha, el antiguo hospital. Es necesario que nosotros podamos tener un nuevo centro de salud de ese tipo que pueda ayudar en estos momentos de emergencia. Esmeraldas fue golpeado por el terremoto. Esmeraldas tiene un puerto, tiene un aeropuerto, tiene lugares por donde puede llegar esta enfermedad y no vamos a estar preparados de manera adecuada para poderlo enfrentar. Entonces, demandamos del gobierno central en el área de salud, por favor, atender a Esmeraldas. Gobernadora encargada y sobre todo Mariana Verduga, jefa política del Cantón Esmeraldas, ¿qué tipo de controles se va a realizar por parte de Gobernación de Esmeraldas para contrarrestar el expendio de insumos, como se viene manifestando y hemos conversado atrás de cámara sobre los insumos que se venden en las farmacias? Bueno, usted sabe que los controles se realizan en forma periódica y ahora con mayor razón estos controles se van a hacer mucho más activos. Tenemos todo el personal a cargo de intendencia, que son las comisarías nacionales de policía, pero también los tenientes políticos, para que en las parroquias también existe este control. Además de esto, como rol y como papel fundamental y responsabilidad del gobierno, esto es lo que vamos a hacer. Pero también hacemos un llamado a la ciudadanía, al sector comercial, al sector obviamente de las farmacias, también de otro tipo de negocios afines con la venta de gel antibacterial que no solamente se distribuye en farmacias, para que seamos conscientes, estamos en una situación de alarma social, donde la ciudadanía con toda razón tiene temor a que se vean afectados en su salud, sus seres queridos y obviamente también cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes, esa sensibilidad tiene que ir también a esa parte, de que no se aproveche de esta alarma, de esta preocupación de la ciudadanía para exagerar en los precios de los productos que se acaban de mencionar. Como le digo, señor periodista, y a la ciudadanía esmeraldeña, los controles están y van a permanecer. Asimismo, en cuanto a la difusión, a la información,
el Ministerio de Salud Pública en forma responsable ha abordado este tema desde antes de conocerse este primer caso, que ahora conocemos hay 5 más, de presencia de coronavirus en estas personas. Desde antes está haciéndose la difusión para que mantengamos estas medidas de bioseguridad, que también son parte de la responsabilidad individual. No solamente por parte del gobierno, porque el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública o todas las instituciones del sector público, la labor que se realiza a través del COE cantonal o de existir el COE provincial, no van a ser suficientes si no existe la colaboración individual de cada uno de nosotros, sin la alarma, pero sí con mucha responsabilidad, cuidar a nuestros hijos, cuidarnos nosotros mismos, y en las instituciones mantener todos los cuidados necesarios que nos están advirtiendo y nos están indicando permanentemente a través de los medios de comunicación, también de redes sociales. Escuchaba, y con toda la razón, la preocupación de algunos compañeros del panel, indicando estas noticias falsas, estas alarmas falsas, audios que circulan por WhatsApp y todas las otras redes sociales, de que no hagamos caso a aquellos, que vayamos a la página oficial, a la organización de la salud, que también está pendiente. El tema de que no porque no sean letales o altamente letales no debemos preocuparnos, ese no es el sentido que está indicando el Ministerio de Salud Pública, sino simplemente de que para ese tema o en ese tema baje un poco la tensión, pero sí que tenemos que ser más cuidadosos con nuestra bioseguridad. Jefa Política, aprovechando que tengo ahorita con usted hablando, el día de ayer, sobre todo este fin de semana, se comunicó sobre las ambulancias que iban a ser trasladadas a otras provincias. ¿Cuál fue la gestión de la gobernación para que esas ambulancias del IES se queden aquí en Esmeraldas? El señor gobernador, en cuanto tuvo conocimiento de esta situación, en forma inmediata abordó, y en forma personal, con el titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Paul Granda, y esto obviamente se aclaró y se tomó la decisión, que también ha sido ya comunicada a través de redes sociales y medios de comunicación, que no va a desplazarse ninguna unidad, ninguna ambulancia a ninguna otra parte del país, que cada uno de las provincias y distritos de salud tienen su contingente y sus herramientas propias, y que Esmeraldas tiene que contar con lo propio, que ya de por sí pues no estamos en una situación óptima, entonces no se va a perjudicar en ese sentido. El señor gobernador hizo inmediatamente el contacto, además que hubo la aclaración que esos documentos no contaban con firma oficial. Muy bien, eso cabe aclarar. Beto Estupiñán, con respecto a otro punto importante que se tocó durante este comité, es que se va a elaborar un protocolo interno basado en directrices del Ministerio de Salud Pública. Coméntenos sobre ello. Hay que entender que, y lo que están comunicando los panelistas, es que hay que establecer por parte del Ministerio de Salud Pública o fortalecer ese proceso de sensibilización comunitaria y a las instituciones para evitar un pánico innecesario. Si bien es cierto, los medios de comunicación son muy importantes en este proceso, porque son quienes podrán brindar a la misma, como medios de difusión masiva, a la misma comunidad esa calma necesaria. Y es por eso que se establecen este requerimiento o este compromiso del Comité de Operaciones de Emergencia, que sea el Ministerio quien empiece a trabajar en una estrategia de sensibilización a la comunidad y a las instituciones, y por ende protocolos que puedan establecer las instituciones en el marco de la atención al público. Hay que entender que, por ejemplo, en el municipio de Esmeraldas o el municipio hay dependencias como avalúos y catastros, como la misma gestión de riesgos, planificación, entre otros, que finalmente ahí va mucho personal, y ese personal lógicamente y el contacto puede establecer un mayor grado de propagación. Lo mismo puede existir los grados de protocolos en el mismo Ministerio de Salud, y entonces estos protocolos que debe establecer el mismo ministerio, estas directrices, que insistimos, es fundamental su presencia en medios a partir de ahora para poder establecer esa calma, pueda darse para que los mismos quienes asisten a estos medios, insistimos, instituciones públicas, privadas, organizaciones o empresas, puedan llegarse a
a propagar este virus, que de alguna manera, si lo vemos desde esta óptica, es un virus a nivel mundial, que podría ya darse, por ejemplo, en instituciones locales como Esmeraldas. Lo que se puede dar es que podamos tener la información adecuada y el menor riesgo posible. Es decir, la amenaza está latente, es un virus a nivel mundial. La vulnerabilidad dependerá, como lo decían nuestros contertulios, la doctora Ligia Ceballos, que es muy probable que exista, en cambio, dependiendo a quién, el grado etario y la enfermedad que puedan ya tener, eso es un tema, y esos tienen que tener un mayor cuidado, una mayor atención por parte del Ministerio, y es por eso que son estos protocolos que debemos establecer las instituciones. Doctora, con respecto a lo que habíamos mencionado anteriormente, la gran afluencia que se ha generado durante todo este fin de semana, desde que ocurrió el primer caso de coronavirus, ¿cómo podríamos informar a la ciudadanía sobre los síntomas, además de esta enfermedad, y cómo se propaga esta enfermedad? Adelante. Bueno, primero, como comentábamos tras cámaras, el día de ayer aumentó la afluencia de pacientes en lo que es el IES, muchos preocupados por síndromes respiratorios comunes, como ya lo había mencionado anteriormente. Es importante que la población conozca que los síntomas no van a variar en cuanto o referente o comparando con un síndrome gripal o con un resfriado común. Vamos a tener fiebre, vamos a tener malestar general, pero en este caso del COVID-19 se suma dificultad respiratoria. Ahora, dificultad respiratoria es cuando yo inicio ciertos síntomas, a más del hecho de que me impida respirar normalmente, para yo catalogarlo como dificultad respiratoria. Porque ¿qué decían o qué mencionaban muchos pacientes ayer? Decían, pero tengo tapada la nariz, no puedo respirar bien. Y eso ya la catalogaban como dificultad respiratoria. Y ayer fue más una campaña de educación, de hablar con la ciudadanía, de calmar a la ciudadanía, de que no se alarmen, de que tomen las precauciones debidas que el Ministerio de Salud Pública a través de medios de comunicación ha estado estableciendo, que ustedes también muy acertadamente acaban de pasar recomendaciones como el lavado de manos, el hecho de cubrirnos con tapabocas si es que estamos con una sintomatología respiratoria. Ojo que recalco esto porque no son todas las personas las que deben usar el cubrebocas. Cuando lo desechemos es de un solo uso. Ayer veía pacientes que decían, cargo la mascarilla de ayer dobladita en la cartera y se la volvían a colocar. No, es de uso desechable. Procurar no tocarla cuando se la retiren, sino cogerla de los elásticos que tenemos hacia los lados y desecharla. Cuando estornudemos, usar pañuelos desechables, de preferencia de papel, y retirarlos o depositarlos en el basurero más cercano, porque también eso observábamos pacientes que tenían el tacho de basura a 1 metro de distancia y sin embargo se iban al que estaba afuera de la emergencia. Por otra parte, si usted piensa o sospecha o se ve preocupado por la sintomatología que pueda presentar, tenemos un teléfono de llamado del Ministerio de Salud Pública que es el 171, que tal como lo mencionó el periodista, tuvo una gran afluencia de llamadas el día de ayer, pero el Ministerio en eso no ha escatimado esfuerzos y si ustedes creen que deben consultar, háganlo. Ahora, si tienen que dirigirse hacia una unidad de salud, por favor, solo en casos estrictamente necesarios. Recordemos que dentro de los hospitales hay personas no solamente con sospecha de síndromes respiratorios, sino muchas otras enfermedades a las que podemos ser propensos. Ha habido una gran pregunta aquí. ¿Se puede transmitir esta enfermedad a través del aire? La enfermedad se transmite a través de flujo o las gotitas que nosotros expulsamos cuando hablamos. También se transmite por secreciones, cuando estornudamos, cuando tosemos. Pero algo importante y preocupante a nivel mundial es que se descubrió la transmisión fecal-oral. Es decir, a través de las heces de los pacientes infectados se estableció ciertos contagios en otros pacientes. Entonces, hay que tener cuidado con todo este tipo de observaciones que nos están manifestando a cada momento en todas las redes sociales. Esta enfermedad, como usted mencionaba, no es nueva. Esto ya se había ocurrido, había leído un poco sobre ello. Sin embargo, ¿por qué ahora se la viraliza?
El coronavirus como tal o la cepa que tenemos actualmente sí es nueva. Lo que no es nuevo es el tipo de virus o el tipo de ataque que está teniendo este tipo de virus. La alarma mundial es porque, como lo mencioné anteriormente, tiene mayor capacidad de propagación y de contagio. Cuando yo hablaba o cuando ustedes mencionaban en sus flashes, cuando yo hablaba del SARS, cuando yo hablaba del MERS, estamos hablando de que el SARS contagió más de 8.000 personas en un año, el MERS más de 2.000 en 8 años. Pero a diferencia, en cambio acá tenemos en 2 meses 89.000 contagiados. Pero a diferencia de estas dos enfermedades que usted menciona, el coronavirus es más complejo detectarla, por lo que estaba leyendo. Esto de incubación tarda de 12 a 14 días e incluso a 24 días, por lo que podía leer ayer. Exactamente, hasta 21 días. Con respecto a eso, ¿cómo podríamos controlar, sobre todo, tener alguna prevención para detectar esta enfermedad? La prevención es el lavado de manos, la limpieza. Nosotros como latinos, como ecuatorianos, como esmeraldeños, somos muy atentos con nuestros familiares y amigos, evitar visitar a personas enfermas. Ayer escuchaba, es que mi vecina está delicada de salud y la voy a ir a visitar. Por favor, abstengámonos por ahora de eso para evitar la propagación. Por último, ¿qué medidas de protección podrían tener las personas que se encuentran en las zonas donde se está propagando el COVID-19? Las medidas de prevención es pacientes con sintomatología respiratoria, el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente, si no es posible el uso del alcohol gel, que se le hace un llamado a lo que es la población comercial, por favor no jugar, perdón por el término que utilizo, pero no jugar con la vulnerabilidad de las personas que muchas veces por desinformación estaban teniendo un abastecimiento masivo de este insumo. No crear pánico en cuanto a las farmacias o las industrias farmacéuticas y obviamente, como les dije, preguntar, informarse a través de canales oficiales. No está mal ir a consultar cuando mi paciente lo amerita y tenemos, como les recuerdo, el 171, que es la línea que ha creado el Ministerio de Salud Pública hace ya algún tiempo y que ahora está al servicio de cualquiera que lo requiera para consultar sobre su sintomatología. Muy bien, doctora, con respecto a eso vamos a estar tratando más adelante y vamos a desarrollar más preguntas con respecto a lo que es el coronavirus. Además, al volver, vamos a una pausa comercial, al volver estaremos tratando sobre los controles, además sobre la mesa técnica que se desarrolló con respecto a los trabajos de salud y atención prehospitalaria que lidera el Ministerio de Salud Pública. Vamos a una pausa comercial. Muy bien, amables televidentes, continuamos con este conversatorio y estábamos comentando que el día de ayer se activó una mesa técnica de trabajo de salud y atención prehospitalaria liderada por el Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente no tenemos el representante, sin embargo vamos a estar comentando más o menos sobre esta mesa de trabajo. Sí, yo creo que en calidad de autoridades del cantón nos corresponde estar vigilantes de que lo resuelto por el COE se cumpla de acuerdo con los protocolos que corresponden, porque Esmeraldas no puede quedarse sin la orientación adecuada a nuestra población, y esa es la preocupación de la administración municipal. Por ello, reitero, el día de ayer se llevó a cabo este COE para trazar las líneas a seguir frente a esta inminente amenaza que tenemos. Reiteramos también, y como aquí lo han dicho nuestros compañeros que están en el panel, el hecho de poder orientar adecuadamente y no causar la alarma necesaria. Llamar también, y reitero, a los dueños de los negocios, las boticas y todos aquellos que no hagan su agosto, que no se aprovechen del pánico o de la situación que está pasando la población, que sean conscientes de este tipo de situaciones y no contribuyan a que nuestra población sea realmente amenazada por ese lado, por parte o abusada por parte de algunos malos ciudadanos que, aprovechándose de la oportunidad, puedan hacer de la suya en esta crisis por la cual está atravesando el país.
En ese marco de cosas yo quiero decirles que del lado del municipio de Esmeraldas vamos a estar vigilantes y el COE está activado y la mesa de salud está activada en función de que cualquier situación que se presente, cualquier sospecha, se tomen todas las medidas necesarias. Jefa política, con respecto a lo que se va a tratar, con respecto a lo que es las medidas, sobre todo lo que acaba de mencionar el vicealcalde Silvio Burbano, ¿cómo se va a realizar sobre todo este control? Además, ¿qué planes de activación tiene la Gobernación de Esmeraldas con respecto a la información que se maneja a nivel central? Sobre todo que no hay un representante o un vocero a nivel local que pueda dar información sobre lo que es el coronavirus. Bueno, como le venía indicando, la articulación y las gestiones que se han activado a través de Gobernación es precisamente liderada por el Ministerio de Salud Pública, porque tiene obviamente la capacidad profesional y tiene los conocimientos. Además, es su función la atención en salud pública a los ciudadanos. Eso se está haciendo. ¿Cuál es la particularidad que sí quiero que quede claro? No es que no existe información o no es que un funcionario del Ministerio de Salud Pública, concretamente en Esmeraldas, en cualquiera de los cantones, parroquias, recintos, no pueda intervenir, sino simplemente que las comunicaciones oficiales vienen de la parte central, vienen de la señora ministra de Salud y las personas que ella designe, delegue en el caso oportuno. Y nos corresponde en cada lugar hacer la réplica, y para esa réplica precisamente están activados todos los funcionarios de Gobernación en los respectivos cantones, parroquias, recintos de ser necesario, siempre de la mano con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, porque son los que tienen los conocimientos técnicos al respecto. Ahora bien, las demás, en cuanto a la información, como manifesté también anteriormente, no existe falta de información. Lo que queremos es que los ciudadanos se informen a través de las cuentas oficiales y que no escuchen cualquier rumor, cualquier comentario o cualquier de pronto difusión en redes de personas no autorizadas. Está permanentemente activada las líneas de comunicación, tanto para atención a alguna persona que tenga alguna afectación en su salud, como para solventar dudas respecto de las medidas a tomarse y de lo que está sucediendo con respecto al coronavirus aquí en el Ecuador. Doctora, tengo entendido que tiene más obligaciones durante este día, sobre todo agradecerle por su presencia y quisiera saber cuál es su conclusión con respecto a lo que hemos hablado y este conversatorio. Bueno, la conclusión primero es que todas las autoridades estamos unidas y estamos activadas. Eso es lo importante, tener en cuenta que no existe para este momento ningún otro interés que no sea el servicio a la comunidad, y es muy gratificante, y eso quiero que quede claro frente a la ciudadanía, que todas las autoridades municipales, de prefectura, absolutamente todos, en cada cantón, en cada parroquia, estamos unidos para el servicio a la ciudadanía, y que de estos problemas existen precisamente la parte positiva, es esa unidad, y queremos que también todos los ciudadanos estén unidos y que estén atentos a todas estas medidas que están dando las autoridades de salud, y a través de las autoridades de salud los demás funcionarios del sector público, para poder asistir a esta emergencia. En efecto, como cumplimiento a la obligación que tiene el Gobierno Nacional y de todos los funcionarios en cada territorio, me corresponde asistir a una convocatoria en el aeropuerto con autoridades también para tratar el tema del COVID-19, a fin de replicar a través de los medios de comunicación en forma seria y responsable de todo lo que nos corresponde hacer y ejecutar como funcionarios del gobierno. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo informarnos sobre lo que se está llevando a cabo. Beto Estupiñán, con respecto a lo que es esta mesa de trabajo, coméntenos sobre ello y cómo se va a llevar a cabo. Cuando hablamos de mesas técnicas de trabajo, que en este caso es la liderada por el Ministerio de Salud Pública, implicará la convocatoria con el liderazgo y la coordinación de la dirección distrital para que asistan, por ejemplo, Hospital Delfina Torres de Concha, el Hospital del IES, en la parte administrativa y en la parte del mismo hospital. Tendrá que asistir aeropuerto, puerto, terminal terrestre, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Esa convocatoria en función de los lineamientos y el tipo de lo que quiera tratarse dentro de esa mesa técnica implicará, insisto, las directrices que se puedan tomar en materia de sensibilización a la comunidad, atención al público, acceso a puertos para personas en movilidad,
etcétera. O sea, todo eso es lo que se establece en una mesa técnica y, lógicamente, esas conclusiones que se tratan tienen que pasar al Comité de Operaciones de Emergencia, pero también a la comunidad en general. Yo sí hago un llamado específico, que de alguna manera el ente especializado en materia de salud tiene que estar presente, tal vez no hablando cuestiones de los casos, probablemente, pero sí en materia de manejo de la bioseguridad. Es decir, el lavado de manos es lo que se ha establecido que es el punto fundamental y un tema cultural. Entonces, por lo tanto, es muy probable que, o debería darse, que un ente especializado, sea a través del mismo ministerio o a través de un líder a nivel local que hable sobre esta materia en bioseguridad, pueda estar en medios indicando cómo debemos hacer la limpieza de manos, cómo debemos evitar el contagio. En este caso de lo que se habla, si usted está enfermo, por favor no salga de su casa, preferible quédese para evitar el contagio, o utilizar estos insumos que en este caso, en este momento, han sido ya desabastecidos de las farmacias y de los centros de abastos. Doctora, coméntenos sobre la atención prehospitalaria, sobre todo en qué consiste. La atención prehospitalaria en cuanto a lo que es Ministerio de Salud Pública, primero es el llamado al 171 y un grupo de médicos especialistas acude al domicilio del afectado para establecer si tiene que ser hospitalizado o no. En cuanto al IES, nosotros también, el equipo que disponemos para lo que son visitas domiciliarias, que se encargaban exclusivamente de pacientes con enfermedades catastróficas o pacientes adultos mayores que no podían ser movilizados hacia la unidad, se le ha otorgado la tarea, por así decirlo, de también acudir al domicilio de personas afectadas que sus familiares nos refieran que está con sintomatología respiratoria y que la versión de estos pues nos lleve a pensar en tal vez un caso sospechoso de la enfermedad de la que ya hemos hablado. Doctora, ¿qué probabilidades hay de contagiarse de este virus? Las probabilidades son muchas, siempre y cuando no tomemos las medidas de prevención o medidas generales que ya lo ha establecido como protocolo el Ministerio de Salud Pública, que es nuestro órgano rector, que es el lavado de manos o la desinfección con alcohol gel, como ya lo había mencionado, el cubrirse o el usar mascarillas o cubrebocas para personas que tengan sintomatología respiratoria, el evitar salir del domicilio, como lo mencionó mi compañero panelista. Si es que ustedes creen que son afectados por esta enfermedad, por favor, un familiar puede acercarse a nuestra unidad de salud, pedir el servicio de atención domiciliaria, que es como se llama nuestro servicio a la comunidad, y este equipo se dirigirá hasta su hogar y determinará después de una revisión médica si tiene que ser hospitalizado o no. Entonces evitemos la desinformación, no a la propagación, así como de la enfermedad, a la propagación de memes, de información errónea, que lo único que hacemos es crear pánico, y este pánico nos lleva, aunque no lo crean, a mayor propagación, porque el desconocimiento y la desinformación que podamos tener puede llevarnos a tomar medidas equivocadas y por ende llevarnos a aumentar el número de casos en la enfermedad. Y qué importante lo que usted acaba de mencionar, esto último, sobre todo la de informarse por fuentes oficiales. Quisiera recalcar algo muy importante, lo que usted acaba de mencionar. Durante este fin de semana se comenzó a publicar incluso el historial médico de tal paciente que tenía el coronavirus. Eso es muy irresponsable por parte de las personas que lo están compartiendo y sería bueno hacer un llamado de atención. Un llamado a la ética, al personal de salud, porque obviamente este tipo de documentos solo está a la mano del personal de salud circundante o que ha tenido contacto con el afectado. Por favor, compañeros, no promocionar este tipo de noticias que primero no es ético. Segundo, es violar la confidencialidad del paciente. Recordemos que todos los usuarios que llegan a nosotros deben llevar o tienen el derecho, por así decirlo, de guardar esa información de manera confidencial. Cuando nosotros nos graduamos, sea de médicos, enfermeras o cualquier personal de salud, hicimos un juramento que en parte llevaba a eso, a guardar la confidencialidad del paciente respecto no solamente a la afección que tenemos ahora, sino a cualquier enfermedad que éste padezca. Usted me mencionaba tras cámara sobre un caso particular que ocurre en Santa Elena, lo cual le pregunté tras cámara. Hay un video circulando en redes sociales sobre una ambulancia donde dice que ya lleva un paciente con coronavirus. ¿Cuál es la información real?
La información que se maneja hasta ahora es de un paciente que fue trasladado para atención hasta la ciudad de Guayaquil, pero nosotros tenemos que esperar noticias oficiales, sea bien de la ministra, como ya lo había comentado una de las compañeras panelistas, o de alguien que ella delegue para brindar esta información. Hasta eso, por favor, no especular sobre lo que pudiera o pudo haber sucedido con este paciente. Doctora, por último, última pregunta con respecto a esto. No existe todavía una vacuna, sin embargo, hay tratamientos y medicamentos que podrían contrarrestar la enfermedad. A ver, dentro de los muchos equipos de investigación que tenemos a nivel mundial se ha establecido varias alternativas. Tenemos el uso de cloroquina, que era un antimalárico que en cierto grupo poblacional afectado ha tenido un buen efecto, por así decirlo. No se ha catalogado todavía pacientes curados bajo este tratamiento, sin embargo es algo que ya tienen en cuenta el grupo de científicos. El otro es el uso de antirretrovirales, que es un tipo de medicación que utilizan los pacientes con VIH, que también se ha aprobado en otro grupo poblacional con una tasa un poco alta, por así decirlo, de efectividad. Asimismo, el uso de otros medicamentos y de otras medidas que están siendo investigadas, pero hasta ahora no hay una comunicación oficial en que nos digan esta es la medicación que va a sanar el coronavirus, esta es la vacuna que les va a prevenir el contagiarse. La única prevención que podemos hacer es tomar las medidas generales que ya hemos recalcado a lo largo del programa, establecer el hecho de no exponernos, como les dije, no visitar personas enfermas por ahora, y eso, y no desinformar a la población. Esa es básicamente la principal medida, mantenernos informados a través de medios oficiales. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Momento de irnos a una pausa comercial. Al volver estaremos con la finalización de este programa, sobre todo este conversatorio tan importante para informarse sobre lo que es la enfermedad del coronavirus. Momento de irnos a una pausa comercial. Al volver estaremos con las conclusiones. Ya regresamos. Síguenos en Facebook. Muy bien, amables televidentes, continuamos con más información y es momento de dar las conclusiones tras este conversatorio sobre todo el tema que hemos tratado, la enfermedad del coronavirus. Empezamos por usted, vicealcalde Silvio Burbano. Primero quiero saludar este tipo de paneles porque permiten orientar a la comunidad. En ese sentido también creo que lo más adecuado es que haya esta articulación entre instituciones para poder hacer frente a cualquier emergencia. Y en ese sentido es que esta expresión de hoy debe de ser la que le proyectemos a la comunidad que hay autoridades que estamos dispuestas a enfrentar este tipo de situación. Sabemos que no depende solo de nosotros, también el gobierno central tiene que, a través de sus correas de transmisión, Ministerio de Salud, Gobernación, deben de estar liderando el proceso. Las autoridades locales y las instituciones estaremos allí predispuestos a dar nuestro contingente para que nuestra población realmente la podamos proteger en un momento determinado. Muy bien, muchísimas gracias, vicealcalde Silvio Burbano, por acompañarnos y sobre todo informarnos de lo que se está llevando a cabo a nivel local. Beto Estupiñán, con respecto a lo que hemos conversado, sobre todo, ¿cuáles son sus conclusiones? Aparte, acotando lo que dice nuestro vicealcalde, es lo siguiente. Así como en temas de reducción de riesgos de desastres, como lo que hemos estado hablando en temas de lluvias, sismos, tsunamis, lo mismo pasa en este tema de salud. El rol fundamental, el elemento fundamental es usted en la casa. Si usted maneja bien las normas de bioseguridad, lavado de manos, alcohol o gel, ¿no? Y también cómo usted manipula cuando se encuentra enfermo o ya tiene un virus, es lo que nos va a hacer que este proceso, que probablemente, no lo sabemos, puede llegar a ser inminente, contagios en el país, pues sea menor
este grado, ¿no? Y mucho más el tema de la letalidad. Hay que estar pendientes de todos ellos. Las normas de seguridad son de ustedes, de sus casas, del padre de familia y de quienes componen el núcleo familiar. Muy bien, muchísimas gracias Beto Estupiñán por acompañarnos y sobre todo también compartir este panel tan importante de información. Doctora, muy importante su presencia el día de hoy. Quisiera saber sus conclusiones tras este conversatorio, además de qué otras recomendaciones podría darnos, por ejemplo, la que estábamos conversando atrás de cámaras, la de, por ejemplo, qué se debe hacer para lavarse las manos y sobre todo tener las precauciones en lugares donde hay masiva afluencia de gente. Adelante. Bueno, como conclusión, primero un llamado a la población a no transmitir noticias erróneas, a no prestarnos para difundir memes o cualquier tipo de información que no sea la de canales oficiales. Por otro lado, las medidas de prevención de las cuales ya todos hemos hablado y hemos recalcado a lo largo del programa, que es el lavado de manos. Cuando ustedes están en la calle y tocan superficies sólidas, recordar que el virus puede sobrevivir hasta 2 horas en superficies sólidas y que al contacto con estas pues pudiéramos estar expuestos. Entonces el uso del alcohol gel, no tocarnos la cara con las manos, si tenemos que toser o estornudar y no estamos provistos de algún pañuelo desechable, el uso del pliegue interno del codo para nosotros llevar a cabo el adecuado aseo de nuestras manos. No es simplemente frotar. Hay medidas o hay pasos que ustedes pueden bajar desde las redes en donde establece que debe ser entre los dedos, al pulgar, las palmas de las manos, el dorso y en el caso de lavado con agua y jabón hasta las muñecas. No es solamente frotar. Debe durar de 30 segundos a 1 minuto en lo preferible lo que es el lavado de manos y lo que es la desinfección con alcohol gel o clorhexidina, que muchos organismos también le exponen, es de por lo menos 30 segundos. Muy bien, muchísimas gracias doctora por acompañarnos. Muy bien, así estamos concluyendo esta edición informativa. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Que tengan una excelente mañana. En la tarde estaremos con más información en Notimar Central. Canal 23 y 43 presentó Notimar.